Bueno, saludarlos, agradecer la invitación de la plataforma, saludar también el que estén teniendo esta escuela. Y lo que me pidieron es que pueda hacer una presentación sobre la discusión que hemos tenido en el Congreso referida a educación sexual. Así que preparé unas láminas en ese sentido que les voy a presentar ahora. Bueno, igual me presento, mi nombre es Camila Rojas Valderrama, yo soy diputada del Distrito 7 en la región de Valparaíso, vivo específicamente en San Antonio, desde donde estoy conectada en este momento, y presenté un proyecto de educación sexual durante el 2019 y desde ahí he estado bastante interiorizada en el tema y haciendo seguimiento de este debate. Así que parto entonces con la presentación. ¿Ya? Tengo una evaluación que hicimos de la ley 20.418. La ley 20.418 es la ley que regula actualmente en Chile lo que tiene que ver con educación sexual. Es una ley que regula la fertilidad y específicamente en uno de sus artículos tiene lo referido a educación sexual. El Congreso, específicamente la Cámara de Diputados y Diputados, tiene un departamento que evalúa leyes y una de las leyes que se evalúa es esta. Entonces, yo aquí traje 4 puntos que son bien importantes respecto de cuál es la evaluación que hacemos a la ley que existe actualmente, que es la ley 20.418. Entonces, me voy a detener en 4 elementos que tienen que ver con eso, con la evaluación. El primero de ellos es que los organismos internacionales y los expertos destacan que es la primera infancia el punto de partida donde se tiene que incentivar y donde se tienen que desarrollar las competencias para que los niños y las niñas puedan tener una sexualidad segura, ¿ya? Eso, ¿cómo se hace? Mediante información y formación y por lo tanto mediante educación en sexualidad, en afectividad y género. ¿Ya? Ese es el primer elemento que esta evaluación señala, es decir, hay una serie de organismos internacionales que dicen que la educación en sexualidad tiene que partir en la primera infancia. Y luego hay 3 puntos aquí referidos entonces a las limitaciones que tiene la 20.418, que es la ley que nos rige en Chile actualmente en esta materia. Lo primero es que son los sostenedores y los establecimientos quienes determinan los contenidos y los enfoques de la educación sexual que se imparte en los establecimientos. Ya la ley lo establece así. Y en ese sentido, esta evaluación señala que lo que ocurre a raíz de que son los sostenedores y los establecimientos educacionales quienes toman las definiciones sobre el contenido que se va a impartir, se señala esto impide que se eduque en función de conocimientos basados en la evidencia empírica y por lo tanto no se está formando necesariamente desde una perspectiva neutral, desde una perspectiva objetiva, sino que se está haciendo en torno a los valores de los establecimientos educacionales, lo que se identifica en esta evaluación como un problema. ¿Ya? En tercer lugar, se señala que la ley también hoy tiene sobre todo un enfoque de salud pública. Yo les decía que esta ley 20.418 es una ley de fertilidad, entonces en su propio nombre se entiende que si es de regulación de la fertilidad está pensada principalmente desde la salud pública, desde el enfoque biológico y por lo tanto no en un sentido más integral de lo que es la sexualidad y por lo tanto dándole un rol, por ejemplo, especialmente importante al Ministerio de Educación y pensando también en un contenido, como decía, no solo biológico, sino con más aspectos. Entonces, la evaluación de la ley primero nos daba un marco global de cómo se está dando esta discusión y la importancia de que parta en los primeros años. En el caso chileno no es así porque la ley establece que es obligatoria desde la enseñanza media. En segundo lugar, como les comentaba, entonces, perdón, tiene lo referido a que son los establecimientos los que determinan cuál es el contenido y eso también se identifica como un problema. En tercer lugar, entonces, está la situación de que solo tiene un enfoque biológico, lo que también se centra como un problema. Y en último lugar, señala que distintos profesionales que, digamos, asisten a los establecimientos y hacen charlas o han tenido, digamos, algún acercamiento con lo que tiene que ver en formación e información de educación sexual en los establecimientos educacionales, reconocen que en verdad
lo que llega a los colegios es débil, es tardío e incluso no existe, ya como hay muchos establecimientos donde sencillamente no hay educación en sexualidad. Bueno, también ahí se señala que está acotado a las horas de orientación o a las horas de biología, o incluso como que está más bien forzado, digamos, en el currículum, no de manera coherente, sino más bien aislada. En sexto básico hay un contenido en ciencias naturales, en otro curso está en orientación, después vuelve a aparecer en biología, pero es atomizado el contenido que se entrega, en algunos casos sencillamente no existe y además hay escasas capacitaciones para las y los docentes. Entonces, todo eso, en definitiva, hace que la educación sexual en Chile sea más bien, como decía aquí, escasa o nula, ¿ya? Entonces, esa evaluación de la ley 20.418 es bien relevante para poder tener un panorama de la situación que tenemos actualmente. Entonces, luego de eso, y pensando, digamos, entonces en esta situación, lo que hice en conjunto con mi equipo y también con activistas, digamos, de la educación sexual, fue sentarnos a conversar, a realizar un diagnóstico donde estaba esta evaluación, pero también, digamos, lo que las vivencias y las experiencias que cada uno tenía sobre el tema, y presentamos un proyecto en septiembre de 2019. El proyecto tiene un número, que es este que está acá arriba, el 12.955-04. Si ustedes ponen boletín 12.955-04 en Google, les va a arrojar, digamos, la página oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí aparece el contenido del proyecto, el cómo fue su tramitación, etc. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo trabajamos junto a organizaciones de la sociedad civil, profesoras y profesores, también gente del mundo de la salud, activistas por la educación sexual. Hicimos su ingreso y después de una tramitación de varios meses lo votamos en octubre de 2020. Como ustedes deben saber, ya que están interesados en el tema, este proyecto se rechazó en octubre de 2020, no perdimos en términos de cantidad de votos, pero lo que pasó fue que no alcanzamos el quórum que se requería, ya que como es un cambio en materia de educación, requiere 89 votos. ¿Ya? Aquí yo puse algunos de los contenidos que el proyecto tenía. Adecuada la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos, reconocía y consagraba la educación sexual como un derecho de los niños, niñas y adolescentes, es decir, poniendo a los niños, niñas y adolescentes en el centro, establecía la obligación de impartir la educación sexual desde educación parvularia, evidentemente de acuerdo a la etapa de desarrollo y a la edad de los niños y niñas, trasladaba la educación sexual desde este enfoque sanitario al enfoque educativo propiamente tal, enumeraba una serie de principios y objetivos, incorporaba también el que las pedagogías, es decir, quienes estudian una carrera para ser profesor, educador, tuviesen un ramo obligatorio de estas materias, y finalmente le señalaba que la Superintendencia de Educación tenía que tener un rol fiscalizador. Entonces, esos son los principales contenidos. Yo aquí, digamos, no sé, para que se queden con una idea clave, para nosotras el proyecto, el boletín 12.955-04, sobre todo ponía en el centro la discusión de que la educación en sexualidad como formación e información es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces no es un derecho de los establecimientos, si bien los padres, madres tienen que jugar un rol importante, no es un derecho de ellos tampoco, sino que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a formarse y a recibir información de un tema tan importante como este. ¿Ya? Como les decía, el boletín fue rechazado y, a ver, creo que están... lo que pasa es que acá faltó una diapositiva que yo había enviado, porque hay un segundo proyecto que nosotros presentamos después, ¿ya? Que una vez que este se rechaza, pasa un año, y nosotros, porque cuando un proyecto se rechaza en el Congreso hay que esperar que pase un tiempo determinado para poder volver a presentarlo, y nosotros esperamos ese tiempo. Entonces en 2021 presentamos un nuevo proyecto, y ese proyecto trae este articulado que les voy a presentar.
¿Por qué me parece importante traerlo, digamos, a colación? Porque este proyecto tomó en consideración algunos elementos que el primer proyecto no había considerado, ¿ya? Y que sí nos pareció muy importante tener en cuenta. El primer proyecto no los había considerado en su primera presentación, pero en la discusión de la sala y por lo tanto en lo que se votó y se rechazó en sala, sí había parte de estos elementos incorporados, pero como fue rechazado, cuando nosotras volvemos a presentar el proyecto, que como les decía es en 2021, le incorporamos esos elementos desde el comienzo. Entonces, este nuevo boletín que ustedes también pueden buscar, ¿ya? Este nuevo boletín tenía entonces un articulado que, en primer lugar, establece como objetivo de la ley reconocer que la educación sexual es un derecho humano, de nuevo, que los titulares de este derecho son los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, repetimos ese punto. Eh, y además señalamos que es una obligación del Estado la promoción, la garantía y la protección del ejercicio de este derecho. ¿Ya? En el artículo segundo, esto es un resumen del articulado, por supuesto, en el artículo segundo establecemos que las definiciones y principios, una serie de definiciones y principios sobre la educación en sexualidad, en ese sentido que tiene que ser de carácter integral. Después en el artículo tercero ponemos algunas cuestiones que tienen que ver con lineamientos curriculares, que tiene que estar incorporado en las bases curriculares, el objetivo de aprendizaje transversal y el objetivo de aprendizaje eh, digamos, del currículum en las asignaturas ya existentes, y ponemos como objetivos que la educación en sexualidad, afectividad y género tiene que estar como propuesta en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, desde la educación de párvulo hasta la educación superior. También que se asegure la transmisión de información y el desarrollo de conocimientos pertinentes, precisos, confiables, objetivos, actualizados sobre esta materia, que colabore en la prevención de la violencia de género y del abuso sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no planificados, que se fomente el respeto por la diversidad y la no discriminación, que se fomente en definitiva el desarrollo de una sexualidad libre, informada, responsable y en conformidad a la edad y la etapa de desarrollo. De nuevo ponemos ahí edad, etapa de desarrollo como elementos claves, ¿ya? Después hay un artículo cuarto que dice que es el Mineduc quien va a proporcionar programas de estudio que contemplen, digamos, los lineamientos, los objetivos, métodos y propuestas de gestión, material didáctico que se requiera, pero también se establece en este proyecto, en el artículo cuarto, que son los establecimientos también quienes van a poder implementar otras metodologías cumpliendo los objetivos de la ley y los contenidos mínimos, ¿ya? Y se señala una prohibición de abstención, es decir, que ningún establecimiento puede decidir no entregar educación sexual. Pues hay un artículo quinto que señala que tiene que haber una reunión informativa o un envío de un informe al inicio del año escolar. Ya, este artículo en el segundo proyecto que nosotras presentamos, que es el boletín 14.637-04, si ustedes lo quieren buscar, de nuevo, si ponen en Google boletín 14.637-04, lo pueden encontrar y va a aparecer el proyecto. Este no tuvo tramitación, así que va a aparecer solo el proyecto y la fecha de ingreso de los diputados y diputadas que firmamos. El artículo quinto de este proyecto es muy relevante porque considera un rol desde un inicio de los padres, madres y apoderados. ¿Ya? Entonces, si bien el derecho sigue siendo de tutela de los niños, niñas y adolescentes, dice, bueno, las familias tienen un rol importante y en ese sentido tiene que existir información. ¿Ya? Y ahí dice que entonces hay que informar cuál es la formación que se va a entregar en educación en sexualidad, afectividad y género, cuál es la formación que va a adoptar el establecimiento, cuáles van a ser las metodologías que se van a emplear, los contenidos específicos por cada ciclo educativo y por lo tanto en el curso en el que esté el estudiante, la idea es que los padres, madres, apoderados sepan lo que van a recibir, digamos, como información y como formación. Luego también señala que tiene que decir ese informe o en esa reunión informativa se tiene que señalar cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, contemplando también actividades que sean para padres, madres, apoderados y apoderadas, y asegurar que también esos padres, madres y apoderadas puedan tener a disposición los contenidos y los materiales
en cualquier momento si así lo requieren. Entonces el artículo quinto es bien completo en ese sentido. Como les digo, este es el segundo proyecto en donde nosotras intentamos hacernos cargo también de las distintas dificultades que se habían planteado con el primero, los distintos temores, y por lo tanto incorporamos cuestiones tan relevantes como el rol que tienen las familias. Después viene un artículo sexto que de nuevo trae el rol de la superintendencia como fiscalizadora, como sancionadora en el caso de que no se cumplan las normativas. El artículo séptimo, que también era algo que habíamos trabajado referido a la capacitación docente por un lado, es decir, para quienes ya son profesores, y lo que tiene que ver con los ramos para aquellos que se están formando como profesores y profesoras. Y el artículo 8, que es la derogación, y es un, digamos, un elemento que se tiene que hacer, es que si hay una nueva ley, la 20.418, específicamente su artículo primero, que es el que hoy día mandata a que los establecimientos tengan obligatoriedad de educación sexual en la enseñanza media, se deroga. Entonces, ese es el boletín 14.637-04. Ya, esta presentación que acabo de realizar tiene que ver entonces con dos proyectos de ley que yo de los cuales soy autora, que como les dije, trabajamos con distintos actores interesados en este tema, con expertos y expertas también. Un proyecto que fue rechazado en el 2020, que es el boletín 12.955-04, un proyecto que dejamos presentado y que no tiene avance, digamos, y en el que nosotros nos hemos insistido porque también estábamos a la espera de lo que va a hacer el gobierno en ese sentido. Aquí algo bien importante es que cuando un diputado o diputada, un senador o senadora presenta un proyecto, tiene una serie de límites. Por ejemplo, nosotros no podemos presentar cuestiones que incluyan gasto, entonces cualquier proyecto que nosotros presentemos versus uno que presente el del gobierno puede tener muchos más elementos, entonces en ese sentido era importante también esperar que se podía presentar desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Entonces están esos dos proyectos que presentamos. Yo creo que para quienes estén interesados es importante que puedan revisar también el primer boletín y los cambios que ocurren en el segundo, donde el más importante tiene que ver con establecer un rol bien claro por parte de las familias, que es un elemento que fue muy utilizado en contra del primer proyecto, y pese a que lo incorporamos igual, en las razones del rechazo estuvo muy presente. Y quiero terminar también con una idea que tampoco quedó, digamos, plasmada en las diapositivas, pero que considero especialmente importante, y es que Chile tiene varios hitos en materia de educación en sexualidad, ¿ya? Que esto no es una cuestión nueva, no es algo que solo pasa en Chile, sino que en el mundo esta es una discusión relevante. Distintos organismos internacionales de educación recomiendan que este tema tiene que estar presente en la escuela, que es importante para la prevención. Yo lo decía en algún momento ahí, para la prevención en materia de embarazos no planificados, para la prevención de infecciones de transmisión sexual, para prevención de la violencia, como un factor importante también para, como, digamos, para que no exista discriminación. Entonces, la educación sexual tiene un factor preventivo que es muy relevante, y que así lo reconocen organismos internacionales, y ahí vuelvo a que Chile tiene una trayectoria larga también en ese sentido. En 1962 hubo una comisión que tenía que ver con la regulación de la fecundidad. Después en el 67 hubo una política de población y salud pública que reguló precisamente este tema de la fertilidad y la educación sexual. En ese tiempo, estamos hablando de los 60, se abordaba desde ahí, no solo en Chile, sino en el mundo. Chile fue bien pionero en esos momentos, pero lamentablemente con la dictadura y como en otros temas también, Chile tuvo un retroceso muy relevante. En el 76 se prescriben los métodos anticonceptivos, después se cancela, digamos, el aborto de manera total también, y recién en 1993 Chile vuelve a retomar, digamos, después de ese periodo oscuro de la dictadura, lo que tiene que ver con educación en sexualidad. En el 93 con una política de educación en sexualidad en el gobierno de Patricio Elwin, en el 2005 con un plan de educación en sexualidad y afectividad. Eso fue el gobierno de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, con el ex ministro Vitar
a la cabeza, y posterior a eso, en 2010, recién aparece la ley 20.418, que es la que nos rige hasta el día de hoy. Entonces, posterior, digamos, a la dictadura, nosotros, si bien Chile en los 60 fue bien pionero en estos temas, después ha sido bien lento el avance, y ha costado mucho que esta discusión se pueda dar de manera limpia, creo que es una forma de decirlo. Ha habido harta dificultad, y yo puse esta última diapositiva con estas imágenes, que tiene que ver un poco con cómo se ha dado la discusión, como en este periodo, en el periodo que nosotros presentamos el proyecto, desde el 2019 hasta ahora, señalando hartas noticias falsas, diciéndose que la educación sexual es igual a la pedofilia, ¿ya? Pese a que el expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto, que era a partir de quinto básico, y eso significa que parte de la derecha también entendía que estábamos partiendo muy tarde con la educación sexual, por eso presentaron ese proyecto. Pese a que el Ministerio de la Mujer hace un sondeo y decía que el 46% de las personas califica como mala o muy mala la educación sexual en Chile, ¿ya? El otro día tuvimos el caso de Talcahuano, también está ahí esa imagen de este operativo que se hizo, y que después se dijo que era educación sexual, pero al final era un operativo médico, pero después se supo que al parecer también había servido para detectar algunos casos de abuso previo. Eh, y acá también puso una noticia falsa que decía que la educación sexual integral se señala que ha tenido un impacto negativo, pero eso es falso. En los países en donde existe, efectivamente sirve como un mecanismo preventor. Entonces, el tema de educación sexual, Chile tuvo un rol bien importante en los 60, después una caída durante la dictadura, posteriormente ha sido una pelea que ha tenido distintos hitos. Estamos evidentemente atrasados en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial en esta materia, y ha sido bien difícil dar la discusión, entre otras cosas, por, digamos, todos estos motes, estas noticias falsas que van surgiendo. Entonces, hay una tarea y un desafío bien grande en poder avanzar en el tema, porque es relevante, pero tiene una serie de escollos que es necesario sortear. Así que, bueno, con eso me quedo. Es harta información, pero como les decía, ustedes pueden buscar también los dos proyectos que hicimos, pueden notar ahí también las diferencias de uno con otro, que tienen que ver sobre todo con poder incorporar aportes y cuestiones que faciliten el debate público, y quedo disponible ahí. Entiendo que hay algunas preguntas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Te están aplaudiendo desde el auditorio. Si es que puedes dejar de compartir pantalla para que quedes mejor proyectada. Perfecto. Ahí está. Bueno, te teníamos dos preguntas que también después van a dar el pase al panel que tenemos aquí de manera presencial. Y un poco para ponerle cuerpo a la educación Ajá. sexual integral. Algo que hemos aprendido a lo largo de la escuela es que es imposible para quien pretenda hablar de estos temas que no se le atraviese por su mente. eh, Voy a repetirlo tú. Que no se le pase por su mente su propia historia personal, ¿no? Eh, entonces te queremos hacer dos preguntitas. ¿Me dejas primero anunciarlas como por el micrófono al Sí, auditorio y obvio. luego te las repito? Ya, ok. Ya. Camila, te queríamos partir preguntando si nos puedes decir qué fue lo más absurdo, lo más errado que te explicaron cuando eras niña sobre la sexualidad. Sí, vamos a ponerlo en escena tragicómica, porque cuando era chica, una vez iba en el colectivo, en un auto, digamos, camino a mi casa. Entonces iba un colectivero, un chofer que no era alguien que conocíamos, y yo iba con mi mamá y le pregunté: mamá, ¿qué es el sexo oral?
y mi mamá como que se incomodó mucho y como que el colectivero también y fue así, no sé, yo tenía 8 años y como que no me respondí, y yo así, ¿pero qué es el sexo oral? Y como que yo estaba todo incómodo y ahí como que mi mamá me dijo, es oral, como así, oral. Y yo así, ¿pero cómo se habla por teléfono? Porque de verdad no entendía. Y como que de repente fue muy expresiva y era así oral y así como, ah, ya. Entonces, digo que es tragicómico porque obviamente uno tiene dudas desde muy chico, escucha cosas, está sometido a mucha información y a mí me tocó también revisar, digamos, en toda esta discusión legislativa que hoy día los jóvenes, los niños, las niñas se informan mucho por sus pares y muchas veces en esas conversas entre pares la información que reciben es errada o lo buscan en internet y meterse internet sin orientación también puede ser muy dañino, muy grave. Entonces, yo de verdad creo que es importante avanzar en educación sexual para que cuando surjan esas preguntas también, quizás a veces un papá o una mamá digan como no te lo voy a responder yo, pero que puedan acudir a alguien que sí lo pueda responder y que los niños y niñas sí lo puedan entender y que sea de acuerdo a su edad, que sea de acuerdo a las etapas que están viviendo, que sea un contenido pertinente, ¿ya? Que sea pertinente, que sea objetivo. Así que eso les puedo contar. Da paso a la segunda pregunta, que si pudieras reflexionar un poco cómo habría cambiado tu vida para mejor si es que hubieses tenido información a tiempo y de manera oportuna y rigurosa de la sexualidad, y en qué te das cuenta que aquello te hizo falta. Pucha, yo creo que muy importante, o sea, en toda la materia que tiene que ver con el autoconocimiento, con el disfrute de la sexualidad como tal, yo creo que en eso estamos súper atrasados y que efectivamente tiene un impacto en nuestra vida cotidiana porque vamos descubriendo cosas muy en el camino. Y yo decía igual en mi presentación que parte del diagnóstico y de la evaluación que muchas personas tienen respecto a la educación sexual en Chile tiene que ver con que llega de manera tardía y eso impacta en la vida cotidiana. Entonces, si yo hubiese recibido educación sexual en el colegio, posiblemente muchas dudas que me surgieron después sobre los anticonceptivos, pero también como sobre el sexo, no las habría tenido, ¿ya? Entonces no las habría tenido que resolver por internet como me imagino muchos de los que están acá lo han tenido que hacer. Entonces, claro, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la prevención, pero yo creo que también hay un área muy importante que tiene que ver con poder disfrutar de la sexualidad, de una sexualidad sana, de poder autoconocerse, que también nos perdemos a raíz de que no tenemos estos contenidos y esta formación a mano. Eso. Perfecto, Camila. Le tenemos que dar ahora el pase al panel que está presencial. Te queríamos agradecer muchísimo. Eh, Personalmente, es genial haberte podido haber invitado porque yo creo que la primera vez que me enteré de que era la educación sexual integral fue cuando propusiste el proyecto de ley. Así que Oh. la política se impacta positivamente en la vida de las personas. Y nada, considera esta invitación también como un reconocimiento de estudiantes a tu labor legislativa. Gracias, Martín. Bueno, agradecerles a todas y todos quienes están ahí. Después me mandas una foto ahí que me mandándome un saludo porque no los puedo ver, así que eh, espero que no esté Martín solo en la sala. Es todo mentira, es todo mentira. Sí, y esté fingiendo. Bueno, les mando un abrazo y obviamente siempre muy disponible a conversar de este tema. Échenle una mirada a los proyectos, sobre todo quienes están más interesados. Un abrazo, que estén bien. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos, Camila. Chao.